La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas, por Ñandutí. Muy buenas tardes para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, por supuesto, como cada sábado, este espacio de Ñandutí, donde analizamos nuestra historia en común, nuestra historia nacional. Espero que estén disfrutando esta Semana Santa, este Sábado Santo, ¿verdad? No sé, me pueden escribir al WhatsApp de la radio y me muestran cuánta chipa, cuánta sopa comieron. Acá los muchachos comieron muchísimo, parece, ¿verdad? Sergio está de dieta. Sergio está de dieta, podemos decir eso, ¿verdad? Bueno, escríbanme al 0994 44 10 20. Hoy tenemos un tema muy importante, la guerra de papel. ¿Qué queremos decir con eso? Que dentro del relato histórico paraguayo se tergiversó tanto la historia nacional. Nosotros tenemos un decreto ley a partir del año 1869 con este gobierno legionario de Loizaga, Rivarola y de Bedoya, ¿verdad? Que dieron instrucción justamente a los municipios para encaminar cómo deberían de ser tratada la historia, el nuevo relato histórico. De todo eso vamos a hablar. Y por supuesto la necesidad que tenían los aliados, los argentinos y los brasileros, por sobre todas las cosas, de marcar una voz, de marcar ciertas pautas en la prensa regional, en la prensa internacional, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros teníamos también nuestra contraparte. Justamente acá está con nosotros en producción Sergio, Omar, está David, en pantalla, para que los que están siguiendo la programación por el canal 17 de Tigo Star, por el canal 23 de Personal y 19 de Claro TV, pueden mirar la imagen de lo que es el Centinela. El Centinela fue uno de nuestros periódicos de trinchera. Está también el Cabiyuí, el Cacique Lambaré, que vamos a ir viendo a medida que vamos a desarrollar este programa. ¿Por qué es importante conocer la guerra de papel? La prensa, los medios de comunicación son un arma más en la guerra. ¿Por qué? Porque impactan y disuaden a la opinión pública. Los aliados, en este caso, vamos a hacer un resumen, después vamos a entrar en detalle, necesitaban una excusa para hacer la guerra al Paraguay. Entonces hay una bajada de línea periodística, ¿verdad?, para que ellos puedan moralmente justificar las barbaridades que estaban haciendo en nuestro territorio. Bueno, entonces vamos a empezar con esta guerra de papel y vamos a analizar primero, antes de tocar lo nuestro, la construcción mediática de la Triple Alianza. ¿Cómo empezó esta historia de desdibujar, mejor dicho, al mariscal Francisco Solano López? Hasta hoy en día, yo no sé si ustedes miran algunos medios de comunicación, y hay que mirar con muchísima atención cómo hablan mal de los héroes nacionales. Vamos a empezarlo por la figura del mariscal López. Hace poco el boom fue un mal cálculo tomado de los pelos, gente, de personas que no son historiadores. Escuchen esto, no son historiadores y empiezan a ser, no son historiadores, no son economistas, ¿verdad? No, creo que no tienen algún que otro estudio, ¿verdad? Y se ponen a analizar el salario del mariscal Francisco Solano López, dando cifras exorbitantes, realmente fuera de toda proporción y fuera de todo cálculo real, evitando en la narrativa, y estamos hablando del 2026, imagínense lo que fue este relato mediático durante la guerra de la Triple Alianza, fue muchísimo peor. Si ahora en el 2026 tenemos medios de comunicación que se prestan a publicar
elucubraciones que ni siquiera están sustentadas por fuentes documentales y publican este tipo de cosas atentando contra la historia científica del Paraguay. Imagínense lo que fue antes, durante el proceso de la guerra. Esto fue mucho peor, mucho más, vamos a decir, más destructivo, y por supuesto que impactó en el relato que nosotros conocemos de la historia. Por supuesto que impactó en cómo hoy en día se concibe la guerra de la Triple Alianza y cuáles son los criterios que nosotros tenemos sobre el Mariscal López y contra todo, es decir, y sobre todo nuestros defensores. Bueno, y por eso quiero que atiendan muy bien, ¿verdad? Y que presten atención, como dicen aquí en mis redes sociales, mis seguidores, la gente que no ama al Paraguay, ¿verdad? Porque únicamente así uno puede escribir falacias en los medios de comunicación. Bueno, es un tema realmente fascinante para aprender, para estudiar cómo se fabricó la narrativa aliada durante y después de la guerra, usando prensa, usando panfletos, utilizando a la diplomacia, publicaciones de viajeros, las redes intelectuales que tenían los exiliados paraguayos, que son más conocidos como los legionarios, ¿verdad? Esta gente trabajó muchísimo por debajo también, ¿verdad? Entonces, esta maquinaria propagandística, especialmente la brasilera y la argentina, es lo que nosotros tenemos que analizar. Cómo moldearon la imagen de Francisco Solano López y cómo la gente ingenua cree todavía hasta hoy en día, ¿verdad?, esta desvirtuación de la imagen de nuestro mariscal. ¿Por qué? Porque le convenía a ellos, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, ay, pero esta persona que llevó a la catástrofe al Paraguay, no fue el Mariscal López el que hizo esto. Acá tenemos que entender que habían intereses geopolíticos muy grandes, muy fuertes, intereses brasileños realmente que estaban siendo, vamos a decir, que los gobiernos paraguayos desde Francia, don Carlos Antonio López y Francisco Solano López, le ponían un alto a este expansionismo, a este dominio que ellos, los brasileños, querían ejercer en el Río de la Plata. Bueno, y por supuesto que para atacar a un Estado, uno necesita de la aprobación de la opinión pública. No es algo así nomás. Es muy complejo. Bueno, en Argentina, por ejemplo, le tenemos a Bartolomé Mitre, ¿verdad?, que comandante de las Fuerzas Aliadas por Tierra. Este hombre entendió primeramente que la guerra debía ganarse también en el papel, no solamente en el aspecto operativo, no solamente en el aspecto táctico. Él entendió, este argentino entendió que tenían que ganar en el papel también. Entonces, los diarios y los panfletos que estaban ligados a su poder, a su círculo, fueron claves. Es decir, en la Argentina no se permitía. Wigan, por ejemplo, dice en su obra que Mitre daba una libertad de prensa. Mentira, porque querían escribir algo a favor de la causa del Paraguay. Esos medios de prensa eran totalmente censurados, prohibidos. Se los arrestaba a las personas, se los exiliaba si es que estaban a favor de la causa paraguaya, ¿verdad? Entonces, también podemos leer en este caso a José María Rosas, la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, ¿verdad? Como Mitre, en esta obra vamos viendo cómo Mitre va construyendo este discurso primero para justificar la alianza, porque sabemos que Mitre, dentro de su política ladina, él traiciona todos los principios republicanos y se une a un imperio enemigo de siempre, de todas las repúblicas, y es un satélite más vamos a decir, de los intereses políticos del imperio en la región, ¿verdad? También podemos leer a León Pommer, que es bastante interesante, La guerra del Paraguay, Estado, Política y Negocios,
de donde explica también el papel de los periódicos porteños para crear una suerte, ¿cómo podríamos decir?, de consenso interno, podríamos decir, ¿por qué no, verdad? También pues, Eduardo Galeano también es un referente bastante interesante, Las Venas Abiertas de América Latina, el capítulo sobre Paraguay. Aunque es un género más bien literario, ¿verdad? También recoge un poco de fuentes primarias sobre el rol, sobre todo de la prensa mitrista. Bueno, estamos hablando y nos ponemos de frente a una operación discursiva. Por ejemplo, la presentación del mariscal López como una suerte de déspota, de tirano. Hasta hoy en día, gente, los libros que los académicos de la región escriben, algunos por lo menos son un poco más educados, le siguen llamando tirano al mariscal Francisco Solano López, cuando la tiranía no era aplicable, este concepto político no es aplicable al mariscal Francisco Solano López porque él fue electo en un congreso. No fue como Mitre, que llegó a puñalazo limpio en su guerra de policía contra Urquiza y que le mataba a todo el mundo. El Mitre se consolida así en el poder, no se sabe en Pavón quién recorcholi lo que ganó, ¿verdad? Pero le dieron eso a Mitre. Urquiza cedió el poder, ahí está mucho también la presión de la masonería. Luego le tenemos a don Pedro II, ¿qué elección democrática? Sí, él hereditario del cargo, ¿verdad? Y después a Venancio Flores, que asumió el poder en el Uruguay a través de un golpe de Estado. El único legítimamente constituido en el poder fue Francisco Solano López en un congreso del 16 de octubre del año 1862. Pero acá se lo dice tirano. Y lo más grave es que paraguayos crean en esta versión totalmente tomado de los pelos. ¿Por qué? Porque escuchan a gente que no son historiadores, a gente aficionada que escribe macanada porque este país es generoso, así de simple, ¿verdad? Entonces, y la narrativa del Paraguay, ¿cuál es? Primero vamos a presentarle a este tipo como un déspota, como un tirano. Después vamos a decir que los pobres paraguayos estaban esclavizados bajo su gobierno. Jamás el Paraguay era un estado próspero que estaba ingresando a la modernización de forma estrepitosa, con ferrocarriles, con arsenales, con industria de acero. ¿Pero de qué están hablando esta gente? Ellos vinieron acá por primera vez, vieron lo que era un telégrafo. Las comunicaciones en una guerra también determinan el estilo de guerra que se puede desarrollar en un determinado momento. Entonces, todo eso, esta gente que quiere comparar la guerra del Chaco con la guerra de la Triple Alianza, están comparando, no sé, gato con perro. Es decir, no se puede comparar. Estas guerras tienen sus propias características. Y luego, dentro también de lo que hizo el mitrismo, trata de minimizar, ojo esto también es muy importante, tratan de minimizar la injerencia argentina en Corrientes en Uruguay. No, nosotros fuimos neutros. Verá, Mitre con su famosa neutralidad. Entonces dice, nosotros no tuvimos nada que ver en Uruguay, nosotros no hicimos absolutamente nada a favor de Flores. Mentira. A Flores le dieron dinero, le dieron armamento, le daba todo lo que necesitaba. Argentina hizo eso, señoras y señores. Y hoy en día es imposible negar esa verdad. Por eso es importante revisar la historia. Bueno, entonces, el objetivo claro de la prensa porteña era convertir al mariscal Francisco Solano López en un monstruo necesario. Era necesario que él sea el monstruo de la guerra. Siempre hay un monstruo político para caerles encima y reventarles a todos, ¿verdad? Bueno, López necesitaba convertirse en ese monstruo y Mitre lo consiguió a través de los medios de prensa. ¿Por qué? Porque la Triple Alianza, gente, si nosotros estudiamos detenidamente la parte diplomática y las acciones del gobierno paraguayo, no había forma de hacer la guerra a Paraguay. Todo se podía solucionar en el ámbito de la diplomacia. Entonces, como no se podía justificar de forma real la Triple Alianza a la opinión pública esta guerra, entonces, ni de forma local, ni de forma regional, ni de forma internacional, no había forma de justificar. Primero, el estilo de la guerra, una guerra larga, una guerra prolongada,
una guerra desproporcionada por sobre todas las cosas. Los principios de proporcionalidad de una guerra aquí no existían, ¿verdad? Estamos hablando de 3 estados coaligados contra uno, más otro arriba, que eran los ingleses que ponían la plata. Hoy en día la gente, no sé, inmorales son los que quieren decir que los ingleses no tuvieron que ver, pero por supuesto que tuvieron que ver muchísimo. La banca Rothschild, todo la Baring Brothers, por supuesto que tenían que ver, porque esta gente no era solamente del ámbito privado, porque los banqueros ingleses eran los lores que estaban en la Cámara Alta, en la Cámara de los Comunes de los ingleses. Por supuesto que estaban muy metidos, esto estaba muy coaligado al mundo de la política y nadie quiere decir esto, pero hay que decirlo, gente. O si no, ¿cuándo nosotros vamos a deshacernos de tanta mentira y de tanta falacia dentro de nuestra historia? Nosotros tenemos que conocer la verdad. Bueno, entonces el relato indispensable que puso internacionalmente a través de Mitre, a través de su prensa y de los hilos que él tenía, no atacamos a un pueblo, dice. No atacamos a un pueblo. Estamos liberando a un pueblo del tirano. Y eso está en el propio tratado del 1 de mayo del año 1865, que ustedes tienen que recordar que ese tratado era secreto. Y cuando sale a la luz, cuando esto sale a la luz de forma escandalosa, ¿verdad? En marzo del 66, esta gente no tenía dónde meter la cara internacionalmente, pero vamos a llegar ahí, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, no, la guerra no es contra el pueblo paraguayo, gente, es contra el gobierno actual, porque este gobierno actual hace que nosotros, Argentina, Brasil, Uruguay, no estemos seguros en la región. Estamos inseguros ante el gobierno de Francisco Solano López. Es decir, imagínense hasta dónde llega la hipocresía de la política, hasta qué punto, porque nos superaban. Si nosotros miramos los medios que ellos poseían, ciertamente al inicio tuvieron sus problemas también los aliados en cuestión de armamento, pero a partir del 66 ellos fueron repuntando en armamento y nos superaron ampliamente, por supuesto, porque ellos podían reponer con esclavos, contrataron mercenarios, porque mercenarios europeos estamos hablando, ¿verdad? Ingleses, franceses, alemanes inclusive. Hay testimonios de esto, cómo fueron enrolados estos europeos para que vengan a luchar en la Triple Alianza, ¿verdad? Y ustedes tienen que conocer este tipo de detalles. Bueno, entonces ese dispositivo central que desplegaron la prensa aliada en esta guerra, que yo le llamo la guerra de papel, el villano absoluto tenía que ser Francisco Solano López. Vamos a ponerle a este tipo de villano, ¿verdad? Entonces, sí, porque si Francisco Solano López no era ese monstruo que ellos ponían para justificar la guerra en los medios de comunicación, se quedaba sin causa moral. ¿Entienden? Quiero que entiendan profundamente esto que estoy diciendo. Si no le desdibujaban al mariscal Francisco Solano López, si no le decían tirano, esclavócrata, imagínense que los brasileños le llamen esclavócrata a Francisco Solano López cuando los tipos ahí tenían más de 3 millones de esclavos en su estado. Pero ese era el nivel de caradurez del que estamos hablando, y que este nivel sigue existiendo en los libros de historia. Pero por suerte hay una contraparte, ¿verdad?, de profesionales que miramos esto y decimos, gente, esto es absurdo, totalmente absurdo. Entonces, esta operación discursiva lo que apuntó básicamente es a borrar esta racionalidad política. Imagínense ustedes borrar esta racionalidad política y militar. Y claro, decían que era un déspota con instintos bárbaros, que gobernaba mediante crueldad y que le mataba a todos los perros, a sus propios hombres le mataban. San Fernando es el típico relato que escribieron los argentinos en los famosos papeles del tirano, que no son papeles de López, que no son papeles de Requín, que no son papeles de ningún paraguayo. Es un panfleto fabricado por los porteños
los papeles del diario, que habla que López le ejecutó a medio mundo. No, señores. López sí ejecutó a traidores, a gente que pasó información de inteligencia del Estado paraguayo a Caxias, a los aliados. Y por supuesto que la ley es dura, pero es la ley. Y más aún en un tema de guerra, donde no quedaba de otra que castigar la conspiración, que castigar la traición a la patria. Por supuesto que si quiere lo que le vamos a dar. Ay, bueno, no se hace eso, mi rey, ándate. No, bala, hay que meterle a esa clase de gente. Y lo hizo López. Pero estaba legislado, sin embargo, hacia la otra parte, y no cuentan, ni si en San Fernando por lo menos pusieron un tribunal, los famosos tribunales nacionales. En la otra parte, los aliados, así sumariamente, le ejecutaban a todos los desertores. No había posibilidad de hablar. Y ellos eran los ñembos civilizados, ¿verdad? Bueno, y decían que no entendía la diplomacia moderna, que Francisco Solano López no entendía la diplomacia moderna cuando toda su vida, estamos hablando de don Carlos Antonio López. Recuerden quién era su padre. Don Carlos Antonio López era uno de los hombres más instruidos que tuvo el Paraguay después del doctor Francia. Esa mente de don Carlos Antonio López era valiosa, y desde jovencito primero le inclinó a la carrera de las armas y le formó para que Francisco Solano López siempre estuvo en las negociaciones más fuertes y más delicadas, resolviendo todo en el ámbito de la diplomacia. Lo hizo en 1855, en el 56. Lo hizo en 1859 con el famoso Pacto de San José de Flores, que hasta hoy en día se estudia. Él viajó a Europa, consiguió todos los objetivos, todas las líneas, todos los ejes directrices del gobierno de don Carlos Antonio López. Él las ejecutó de forma brillante en Europa, pero sin embargo en la prensa decían que era, no sé, una suerte de Atila. Eso escribía Mitre. Es decir, hicieron de Francisco Solano López, para que vean cómo la prensa tiene tanto poder y cómo impacta tanto, una suerte de caricatura de él, ¿verdad? Y esa caricatura que hicieron sobre él le daba la justificación necesaria a los aliados para que se produzca una eliminación física. No quiero hablar de otros términos hasta ahora, ¿verdad? Es decir, para asesinarlo. Una eliminación física. Bueno, lo mostraron también como agresor militar sin motivo. Pero acá en Paraguay, acá en nuestro propio Congreso, ante los festejos, y siempre me voy porque me traumaron, nuestros políticos me traumaron, señores. Eso pasa porque no estudian la historia, y pusieron los festejos del sesquicentenario con la toma del Marqués de Olinda. Y al hacer una barbaridad de ese tipo, nos dejan internacionalmente a nosotros como agresores. Y eso hizo nuestro Congreso. Por suerte se les paró y se les corrigió a estos señores, ¿verdad? Un poco más de lectura, un poco más de nivel necesita nuestra clase política para no hacer este tipo de cosas que dan vergüenza a manera no solamente local, ¿verdad? Porque una falta de respeto para los defensores de nuestra patria, sino también de forma internacional, por cómo dejan esta situación, ¿verdad? Entonces, por suerte, ya les comento que se solucionó inmediatamente eso, ¿verdad? Pero básicamente, otro de los aspectos que la prensa tocó para manchar la imagen del mariscal López es dejarlo como un agresor militar. Es decir, el tipo se fue a agredirle a todo el mundo sin motivo. Ay, pobrecito los brasileños. Ay, no entendían por qué Cangrejo Francisco Solano López en diciembre del año 1864 se vio en la necesidad de desplegar una estrategia híbrida por agua y por tierra en la zona del Mato Grosso. ¿Y por qué no cuentan, señores del Imperio del Brasil, con sus académicos que sean más objetivos y más honestos, que ustedes ocuparon territorio que no debía ser ocupado, que en un momento determinado se negoció esa zona para que sea una suerte de status quo, y ustedes aún así se fueron a levantar fortines militares, que eso es causa de guerra nomás luego, tan solo la existencia, ese avasallamiento territorial que hicieron, ¿verdad? Y toda la información de inteligencia
que manejaba el mariscal López de lo que estaban haciendo? ¿O por qué piensan ustedes que Mato Grosso estaba armado hasta los dientes? ¿Qué querían hacer? No sé, tirarnos 3x3 a nosotros. No, señores. Ellos estaban consolidando un arsenal tan portentoso en la zona del Mato Grosso para caernos a nosotros. Entonces, obviamente, que las acciones que fueron desplegadas en el Uruguay a partir de mayo, no de agosto, de mayo de 1864 con la misión Saraiva, cuando Saraiva, no es que se fue a decirle, che, podemos arreglar esta situación diplomáticamente a los uruguayos, no, se fue con Tamandaré y se fue con Mena Barreto, con Tamandaré para que le explote todo en el agua y con Mena Barreto para destrucción de ciudades indefensas en el Uruguay y por tierra. Esa, señores, es la realidad. Mientras tanto, nosotros en el mes de mayo, ¿qué proponíamos? Nosotros le proponíamos la paz, nosotros proponíamos mediación diplomática para que esto no tenga una escalada política. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a López, vete vos. ¿Por qué? Porque los intereses del mariscal López para un equilibrio político regional no estaba alineado con los intereses de conquista del Imperio del Brasil. Así de simple, así de claro. Es decir, no creo que tenga que explicar de una forma más clara que esta, ¿verdad? Entonces, ahí viene a que los paraguayos creen, ay, este loquito que no tenía formación militar, hijo de papá, ¿qué es lo que hizo? Gente, lean, porque lo que ustedes están repitiendo hasta hoy en día son falacias escritas desde la prensa, desde el vamos, desde antes que arranque la guerra. Ponela ya desde el año 1863 que Mitre empezó con esto. Y por supuesto que fue totalmente visceral durante la guerra, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo que se tenía que ocultar era algo muy simple, muy sencillo. Primero que nada, Mitre quería ocultar la intervención argentina en el Uruguay, gente. Eso es categórico. Quería ocultar los brasileros esa presión que estaban ejerciendo en la frontera del Mato Grosso contra nosotros. Por supuesto que querían ocultar eso. Y bueno, y toda la situación que provocó el Brasil y que siempre hizo exactamente lo mismo. Solamente que en Paraguay se encontraron en un determinado momento con el doctor Francia, un muro impenetrable. Después se encontraron con don Carlos Antonio López. A don Carlos Antonio López no le iban a joder un pelo. Así de simple. Tuvieron que retroceder en sus ambiciones de manejar nuestras propias aguas internas. No estamos hablando de aguas internacionales. Los tipos querían manejar las aguas internas y don Carlos Antonio López le dijo, no, señores, acá no van a hacer lo que ustedes quieran en el río Paraguay. Así no. Y les estableció una ley de navegación en el año 1858 que no le gustó nada a los brasileños. Pero así se defiende a un Estado, a través de la ley, no a través de una guerra. ¿Quiénes son los incivilizados realmente aquí? ¿Y por qué estas cosas no se quieren decir de esta forma? Por diplomacia. Gente, ¿qué diplomacia ni qué diplomacia van a tener con nosotros? ¿Verdad? Cuando a su submarino le llaman Humaitá. Eso no es nada amable. ¿Qué diplomacia van a tener? Miren los manejos actuales. No quiero entrar en política actual, pero miren, yo me repliego al ámbito de la historia, pero esto no terminó acá. Sigue tan vigente. Entonces, después escribieron también que López era una suerte de Napoleón tropical. Eso es lo que más gracia me da dentro de todas las pavadas que suelen decir, ¿verdad? Entonces, López inició esta guerra porque él se creía una suerte de Napoleón sudamericano. ¿Qué hacen con esto? ¿Cuántas mentiras ya les mostré? ¿Qué hacen realmente? ¿Cuál es el objetivo? Eliminar, gente, toda explicación geopolítica.
toda esa explicación real que hay que ver los beneficios. Y miren qué pasó cuando en posguerra le matan a López Cerro Corá, al 90% de la población masculina, destruyen nuestras fortalezas militares y no nos permiten hasta el día de hoy que nosotros podamos tener fortaleza como Humaitá, por ejemplo. No está permitido, ¿verdad? ¿Qué es lo que consiguen así? Le presentan como un hombre impredecible a López, como un hombre, por ser impredecible, lo presentan como peligroso al mariscal Francisco Solano López, ¿verdad? Mienten en todo mintieron. Hasta en sus famosas victorias. Y para darles un ejemplo, Riachuelo es el ejemplo típico de la batalla más mentirosa a nivel propagandístico que se conoce, porque dicen, ay, aquí está el orgullo de la escuadra naval, pero la pelota, la escuadra naval, se replegaron hasta Goya 200 kilómetros, estuvieron inactivos por meses, dejaron libre la parte fluvial, Asunción Corriente, donde López hacía lo que quería, pero déjense de hinchar, miremos más allá de lo que nos quieren someter, intelectual, que esta bajada de línea histórica que escribieron desde el poder, hoy en día ya no tiene esa fuerza, señoras y señores. Entonces, eso, primero le culpan a López, es el monstruo que ellos necesitaban para hacer la guerra, y así ellos tapan sus intereses geopolíticos, las cuestiones crematísticas reales, las ansias de conquista de nuestra tierra. Así se tapó absolutamente todo, ¿verdad? Bueno, pero esto no quedó ahí. Vos decís, bueno, esto en un nivel político, es normal que pase eso en el nivel político, este tipo de ataques. No, señores, esto no quedó ahí. Se fueron a atacar su vida privada, se metieron en su vida íntima. Se metieron en su carácter moral. ¿Para qué? Para decir, este tipo no vale la pena. Siempre, ¿qué es lo que primero quieren? Atacar a una persona. Cuando la quieren desacreditar frente a la opinión pública. ¿Qué es lo que hacen? Te tocan tu moral, ¿verdad? Eso es lo primero que hacen. Bueno, entonces, de ese nivel operativo político, de esa difamación a nivel político, pasamos a una campaña donde se vuelve personal el ataque, el famoso ad hominem, que hasta hoy en día se usa muchísimo en la parte académica, gente, se usa muchísimo. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Cuántas macanadas trataron de hacer conmigo, ¿verdad? Y acá estoy, ¿verdad? Sí, porque hay que ser bastante fuerte para soportar este tipo de ataques a la moral también. Bueno, entonces, ¿qué decían? Que López era un lujurioso, que no sé cuántas mujeres tenía, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que era un desordenado en su vida. Entonces, que no era capaz de manejar un Estado. Entonces le atacan la moral. Que era un incapaz de controlarse, que era una suerte de tipo, no sé, no sabía lo que era el manejo ira, más o menos así le presentaban al mariscal López, un tipo violento, que era dominado por pasiones violentas, ¿verdad? Que era un hombre esclavo de sus impulsos, que se metió en un adulterio con una inglesa. Todas esas macanadas llenaban la prensa porteña, y por supuesto, como portuaria que es, estos escritos llegaban a Europa y se vendían como pan caliente esta situación, ¿verdad? Y todo el mundo, por supuesto, que creía. Nosotros, Isla de Tierra, bloqueados, nosotros que quedamos sin voz de forma internacional, muy poco y nada lo que pudimos contrarrestar esta situación. Por eso que Madame Lynch, después, cuando se entera de todo lo que dijeron por ella quedó así en shock. No sabía que todo esto se estaba diciendo de mí, por favor. Es decir, ella estaba ignoraba absolutamente todo lo que se publicaba sobre ella, sobre López, sobre sus hijos en la prensa aliada. Era terrible. Inclusive esto llegó a Roma, gente.
Y de ahí viene tanto esa polémica si a López se le excomulgó, no se le excomulgó, hasta porque los propios curas brasileños hablaban mal no solamente de sus pares, de los curas paraguayos, sino también del Mariscal López, también de Madame Lynch. Acá estamos viendo un ataque que no era solamente tirarnos cañones o cohetes uno contra otro, sino que la guerra era a través de todas las aristas posibles que podían atacar, ¿verdad?, a Francisco Solano López y por ende a todo el pueblo paraguayo. Atacar la moral, y siempre lo voy a decir, atacar la moral es atacar la legitimidad que él tenía como jefe de Estado, y se evitaban estos tipos, eran tan inteligentes estos aliados, que atacándole su moral, que hacía, que no hacía con las mujeres, ¿verdad?, entonces se dejaba a otro plano o directamente no se discutían las causas reales del conflicto, porque la gente es morbosa, a la gente le gusta el chisme, el dime y el direte, entonces estaban más prendidos por a ver cuántas mujeres tenía el Mariscal López que analizar la causa real o las causas reales de la guerra. Así de grave fue esta situación, ¿verdad? Y a mí me preocupa que hoy en día, ¿verdad?, teniendo tanta información para contrarrestar tantas mentiras que se establecieron como verdades absolutas dentro de la historia, sigamos manteniendo en algunos textos que consumen nuestros hijos desde niños, ¿verdad?, pasando por las escuelas o directamente, muy poco y nada se habla de esto, y la gente que se vuelve una repetidora de tonterías que se consumen en las redes sociales de gente imprudente, ¿verdad? Hay gente que por lo menos quiere hacer bien las cosas, pero tampoco le sale, no es tampoco muy fidedigna la situación, ¿verdad? Bueno, exageraron los famosos fusilamientos internos, que ya les mencioné de esto, ¿verdad?, que mataba a su gente, que eso, al decir que López mataba a sus propios compatriotas, sin dar una explicación real sobre el tema o sin un análisis portentoso fuerte, se instaura una suerte de arma psicológica. Entonces, los partes militares que los aliados, escuchen esto, los partes militares que los aliados repartían tenían siempre estos tres criterios, ¿verdad? Primero, que fusilaba a sus oficiales porque le miraban mal. Es decir, nunca hablan de traición al Estado o que pasaron información de internet, no, porque le miraron mal. Que él exterminaba en su círculo íntimo. Imagínense que los aliados escribieron que López le mató a su propia madre, ¿verdad? Cuando sí, doña Juana Paula Carrillo estaba muy vinculada a todas las conspiraciones para atentar contra la vida de su propio hijo, ¿verdad? El poder, de repente, las ansias de poder no tienen mucha explicación, es decir, ambiciones gigantes como la de esta mujer. Y la gente se escandaliza. ¿Por qué le mandó a azotar a su madre? Porque se merecía morir. Y lo tengo que decir claramente, esa mujer, ella no debió ser la excepción de la regla por conspiradora y traidora, ¿verdad? Pero porque era su madre, ni siquiera le iban a dar esos azotes, ojo, ¿verdad? Que en un consejo de guerra se analizó toda esta situación sobre doña Juana Paula y ni siquiera le iban a hacer nada, ¿verdad? Pero sale, como era, Silvestre Aveiro, el coronel Silvestre Aveiro, decían, pero no puede ser que esto quede así. Hay otras personas que hicieron exactamente lo mismo y sufrieron la pena capital, y esta mujer, porque tu mamá no va a sufrir la pena capital, no puede ser que esto quede así. ¿Y qué vamos a hacer? Pues por lo menos algunos azotes hay que darle. Por eso es que doña Juana, cuando López muere en Cerro Corá, ella a mí se presenta a los brasileños para que le maten a Silvestre Aveiro porque la había garroteado. Eso le pidió a los brasileños doña Juana, ¿verdad? Pero para que ustedes vean, ¿verdad?, este tipo de cosas. Bueno, y todo esto, finalmente, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la consecuencia? Es reforzar la imagen de que Paraguay, que el
pueblo paraguayo sufría bajo un líder que estaba demente y que merecía ser liberado. Los pobres paraguayos, este loco, ¿verdad? Hasta hoy día hay paraguayos que repiten esta barbaridad, ¿verdad? Porque se criaron y se educaron con esto o actualmente les siguen, porque hay una bajada de línea, gente. No vayan a pensar que esto terminó. Actualmente hay ciertos intereses que corren por el mundo académico. Miren quiénes son las personas que escriben mal contra nuestros héroes, quiénes juzgan a nuestros defensores, cuál es el perfil de estas personas que actualmente hacen esto. No voy a decir más, ya somos todos adultos para poder tener nuestras propias conclusiones al respecto. Bueno, entonces también lo presentaron como enemigo de la libertad, como el enemigo del progreso, claro, porque el laissez-fairismo en Paraguay no estaba permitido. ¿Qué pasaba con Francia, con Don Carlos y con Francisco Solano López? Ellos no permitían que extranjeros vengan a monopolizar nuestros recursos, que los extranjeros vengan a adueñarse de nuestros recursos. Podían venir, sí, eran bienvenidos a establecer fábricas, por supuesto, la comercialización de ciertos productos, todo estaba bienvenido. Pero eso no quiere decir que vos extranjero vengas a adueñarte de nuestra tierra, ¿verdad? Y que nosotros, de nuestros productos nacionales que da nuestro suelo, no tengamos ganancias. Este tema de las estancias de la patria, donde vimos en la época del doctor Francia, cuando un campesino no podía trabajar la tierra, el Estado le brindaba la tierra, le brindaba recursos. Es decir, el paraguayo tenía la oportunidad de tener tierra, de trabajar la tierra y de vivir dignamente. En posguerra, ¿qué es lo que vimos? Una equidad territorial de más de 150.000 kilómetros cuadrados que políticos legionarios inmorales le entregaron en bandeja de oro a los aliados, sin ningún justificativo histórico. Porque, gente, la ley de conquista no sirve para usurpar territorio. Tienen que ser cedidos mediante tratados. Y los tratados que fueron firmados por estos legionarios que deberían en la historia de ser recordados como los más grandes traidores a la patria, sin embargo son tratados como, fulano de tal, Loizaga, que esto, lo otro. Es decir, gente, ¿podemos vivir con un poco de verdad? ¿Podemos tratar de quitarnos las vendas de los ojos y conocer realmente lo que hicieron con el Estado paraguayo? Porque nos quitaron territorio. Y a partir de la muerte de López, manejaron los hilos de nuestra política. Acá no estaban nuestros superiores políticos. Siempre estuvieron por el Brasil y por la Argentina. Los momentos más dolorosos de nuestra historia, nuestras revoluciones internas, cuando nos matábamos entre nosotros mismos por poder político, porque eras sacombucú, sacopucú, porque eras colorado, porque eras liberal, siempre estuvo financiado por nuestros vecinos. ¿Y por qué? Y porque hay una ley básica de la vida: divide y vencerás, ¿verdad? Divide y vencerás. Y además el tema cultural que tanto daño nos hizo, ¿verdad? Claro que hay que tener un dominio cultural, claro que hay que tener el dominio del relato histórico, claro que hay que decir a quién le tenemos que considerar buenos y malos y qué pueden hacer nuestra gente, cómo se pueden defender frente a una situación cuando tu país quedó aniquilado. ¿Cómo te podés defender de tanta mentira y de tanta falsedad? Yo le entiendo y les justifico a todos mis compatriotas que han creído en las mentiras del pasado, ¿verdad? Pero nosotros en la actualidad
no podemos caer más en eso. Tenemos que darle un corte a esta situación. Y me van a disculpar la vehemencia de mis palabras, pero yo les puedo asegurar que están contenidas con muchas verdades. Bueno, entonces, estas narrativas de la prensa, estas narrativas que quedaron impresas en nuestros libros de historia, inclusive que en la región, ¿verdad?, le servía al Brasil y le servía a la Argentina para ocupar ellos una posición moral elevada sobre nosotros y decir, ay, estos bárbaros paraguayos. Y ahí sale Sarmiento a decir, este loco tiene a 2000 perros todavía detrás de él. Esa era la forma despectiva. Ese era el lenguaje de los civilizadores. Así, ¿verdad? O que nos merecíamos morir, ¿verdad?, bajo las patas de su caballería, de estos animales. ¿Por qué? Porque ellos eran moralmente superiores a nosotros, pues. ¿Qué van a ser moralmente superiores a nosotros? ¿Verdad? Ningún ejército que puede matar niños puede ser moralmente superior a nosotros. Y pongo un ejemplo de los miles de ejemplos de crímenes de guerra que aconteció contra nuestra población. Y no es odio, gente, no es xenofobia esto. Estamos hablando de verdades acontecidas en el territorio paraguayo. Acá yo no estoy inventando absolutamente nada. Esto no es fruto de mi imaginación, pero sí es fruto de mis años de investigación como historiadora. Bueno, ¿y por qué funciona esta imagen? Porque de esta manera los aliados controlaban la prensa regional, la prensa europea, así controlaban la diplomacia, las publicaciones oficiales y en posguerra controlaron el sistema educativo del Paraguay. Así de triste. Entonces, nosotros como un país sitiado, como un país sin posibilidad de defendernos ante esta narrativa, imagínense, durante la guerra López estaba plenamente consciente de lo que a nivel internacional se escribía sobre él, ¿verdad? Pero nuestra situación de bloqueo absoluto, porque esto fue una guerra total para el Paraguay, una guerra total. No se respetó nada. Los aliados, los moralmente superiores, no respetaron la vida de los no beligerantes. Estoy hablando de los civiles, de las mujeres violentadas, violadas, niños enviados como esclavos para trabajar en los cafetales del Brasil o como servidumbre al Uruguay y a la Argentina. Acá no respetaron absolutamente nada. Y es bueno que ustedes sepan esto. Entonces, el monstruo, con esta creación del monstruo del Francisco Solano López, que hasta ahora muchos de mis compatriotas creen en esta versión, ¿qué es lo que lograron? Primero, justificar la guerra. Estaba plenamente justificada. Claro, moralmente López era un desquiciado. ¿Quién quiere a un desquiciado en la presidencia de un Estado? ¿Verdad? Justificadísimo. Borrar las motivaciones geopolíticas, porque acá tenemos que entender que cuando un Estado entra en guerra no es solamente un presidente contra otro presidente. Estamos hablando del poder nacional que cada Estado tiene. Tenemos que analizar el poder nacional de cada Estado y cómo este poder se va movilizando, va girando en torno para potenciar una expresión del poder, que en este caso la expresión militar. Y eso lleva recursos. Entonces, tanto los argentinos como los brasileños podrían poner de bandera la guerra contra el Paraguay y pedirle plata a los bancos ingleses. Obviamente que una parte llegaba vamos a decir, a las trincheras y la otra parte quedaban para los políticos, pero por supuesto que era una forma, y los ingleses no eran tontos.
Era una forma de utilizar guantes blancos sin ensuciarse las manos, endeudarle a las grandes élites como la de Río de Janeiro y la de Buenos Aires, endeudarle hasta el cogote. Y como resultado, después, posteriormente, ¿quiénes fueron los primeros que vinieron a tener un monopolio de nuestros recursos en 1870? Los ingleses. ¿Y por qué no nos dieron un préstamo a nosotros si nosotros teníamos durante la guerra posibilidad de pagar, teníamos recursos, teníamos nuestras industrias? No, pero era peligroso darle plata al Paraguay. Sin embargo, con un país exterminado, un país en ruinas, un país que sufrió quitas territoriales, en posguerra sí dieron el préstamo. ¿Con cuáles garantías? Si estábamos totalmente, encima con una feroz ocupación militar. Pero ahí los ingleses dieron. Es decir, pero tenemos que ser muy ingenuos, gente, para no ver estas realidades. Tenemos que estar muy, muy obnubilados para no ver estas realidades. Bueno, entonces le anularon a López su imagen de estadista, su imagen militar. ¿Para qué? Para destruir un proyecto soberano paraguayo en el plano simbólico inclusive, que se desarrolló desde Francia hasta Francisco Solano López. Destruyeron todo, no solamente materialmente, sino la simbología de lo que representaba el Paraguay independiente. Todo eso destruyeron por medio de la guerra de papel. Bueno, nosotros no teníamos una red periodística internacional, no teníamos la infraestructura que gozaban nuestros enemigos bélicos, ¿verdad? No teníamos ese nivel, esa capacidad de impresión, pero sin embargo no podemos desmeritar el esfuerzo inmenso y notable por tener medios de prensa también y tratar dentro de nuestras posibilidades de contrarrestar esta propaganda aliada tan intensa, tan nefasta. Entonces tenemos ¿este es el Cabilluí? Sí, acá David me dice que sí, es el Cabilluí. Hace rato estaba mostrando imágenes de lo que fue el Centinela, también estaba el semanario de avisos, la estrella estuvo funcionando en Piribebuy allá por el año 1869. Bueno, entonces el Cabilluí, por sobre todas las cosas, era un periódico ilustrado para la tropa, ¿verdad? Cumplían varias funciones también nuestra forma de comunicar, sostener la moral de nuestros defensores, de nuestros hombres, ¿verdad? Inclusive con cosas jocosas, en sorna, ¿verdad? Que bueno, ya que estamos en una guerra, por lo menos la risa, ¿verdad? Informar, por supuesto, a la población, eran periódicos escritos de una manera impecable, impresionante, el nivel de lenguaje utilizado en algunos, ¿verdad? Es una forma de responder a tanta falsedad, ¿verdad? Es decir, bueno, ustedes están diciendo esto, la realidad que está pasando es esta. Y por supuesto, legitimizar el gobierno del mariscal Francisco Solano López, gente. Y siempre voy a decir algo, y lo digo, no sé, ya estarán recansados de mí mis alumnos, ¿verdad? Pero no me importa, ¿verdad? La tiranía, gente, una verdadera tiranía, jamás va a generar héroes. Nadie está tan loco para irse detrás de otro loco, de un tirano. Y aquí en Paraguay, si nosotros le dejamos a nuestro máximo héroe, que es el mariscal López, que definitivamente es el máximo héroe de la República del Paraguay, porque él no negoció su vida, él no negoció su salida ni la de sus hijos, la de nadie, él murió, él fue coherente con su juramento de vencer o de morir. Él es la máxima expresión de la defensa nacional, es Mariscal Francisco Solano López. Y eso se nota en la cantidad de héroes que nosotros tuvimos. Díaz, Fariña, Vado, Caballero, sí,
Aunque Bernardino Caballero está muy manipulado también dentro de la política. Yo no me voy a meter en la política, pero Bernardino Caballero, militar, no estoy hablando del político, sino del militar, fue un soldado estratega, operativo más bien, a nivel de lo que vendría a ser guerrillas, emboscadas, operaciones de contacto. Era brillante. No quiero meterme en la política porque ahí vamos a entrar en otras cosas, pero como militar es incuestionable, ¿verdad? Aquino, el general Aquino, le teníamos a Resquín, ¿verdad? Realmente a muchos héroes, ¿verdad? Vado, ¿verdad? Vado, qué impresionante, el capitán Vado, a Pedro Pablo Caballero y a otros tantos, ¿verdad? Que llenan nuestra historia, nuestro heroísmo épico por las nubes. Nadie tiene la historia del Paraguay, gente. Yo les puedo asegurar como una historiadora especialista en temas bélicos que nadie tiene una historia con tanto heroísmo como tiene el Paraguay. Bueno, el tiempo es tirano. Estamos terminando la programación. Muchísimas gracias a todos por la compañía, que sigan disfrutando de este Sábado Santo. Felices Pascuas de Resurrección para mañana. No sé qué van a hacer, pero el sábado que viene tiene que aparecer chocolate acá. Tiene que aparecer. Después de esta clase magistral, yo creo que me gané unos cuantos chocolates. Tiene que aparecer. No me pongas ese ruidito ahí. No seas malo, Omar, querido. Bueno, un beso enorme para todos y nos encontramos aquí para más historia el próximo sábado en Ñandutí, el estridor de las armas. Hasta luego.